¿Te has hecho estas preguntas? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? Y no te preocupes, yo también me he hecho esas preguntas. Pero puede ser que si tú en este momento estás pasando por un sufrimiento o por un problema que parece que para ti es el fin del mundo, si no sabes cuál es el sentido de tu vida, por eso le diste clic a este video, y también si no eres una persona que cuida su espiritualidad, en los próximos minutos te voy a contar las 3 principales fuentes que le pueden dar sentido a tu vida hoy y por qué tu vida es digna de vivirse todos los días. Comenzamos. Esta joyita de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nace este libro? Bueno, Viktor fue un psiquiatra danés, pasó por uno de los sufrimientos más terribles que ha tenido la humanidad, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente este hombre perdió todo lo que a un hombre le da miedo perder. Perdió su trabajo, perdió su estatus, perdió a su esposa, a la mujer que amaba, perdió a sus amigos, perdió a compañeros y mucho más importante, perdió su libertad y perdió su identidad en esos campos de concentración. Este libro no se enfoca tanto en los sufrimientos del campo de concentración y las atrocidades. Relata un poco de esto para darnos un contexto y para meternos en la historia, pero este libro se enfoca específicamente en todos los cambios psicológicos que él y los prisioneros, o como él denomina, sus pacientes, pasaron por estos cambios psicológicos durante este trayecto y durante su estancia en los campos de concentración. Y es muy interesante porque ahí, en ese campo de concentración, en el lugar más horrible de sufrimiento, Viktor encontró el sentido de su vida y entendió su existencia. Entonces, esto te interesa. Dale recio al botón de like, suscríbete y te dejo el link del libro en la descripción. El primer gran aprendizaje que descubrí en este libro para darle sentido a mi vida es que necesitas tener fe en el futuro. Y de esto ha sido Viktor. Cuando él está en el campo de concentración, él se dio cuenta que había 2 tipos de personas. El primer tipo de personas eran aquellos que tenían la esperanza que en algún punto, quién sabe cuándo, iban a ser libres. Y había otro tipo de personas. El segundo tipo de personas era aquellas personas que decían, hasta aquí llegué, este es mi final y no tengo ninguna razón para vivir. Y él se dio cuenta de que las personas que tenían una fe en el futuro encontraban esta razón de vivir para ser libres y encontrarse con su amada, para ser libres y encontrarse con su profesión, para ser libres y encontrarse con el mundo que los espera allá afuera. El primer tipo de personas que tienen una razón de vivir notó que literalmente vivían más y tenían más posibilidades de salir con vida del campo de concentración. El segundo tipo, que no se tenía esta razón de vivir, se entregaba a las enfermedades, se entregaba a la muerte y se entregaba al suicidio. Para él su vida ya no importaba, para él su vida ya no valía. Ese segundo tipo de personas literalmente perdió su vida ahí. ¿Y por qué es importante tener fe en el futuro? Porque número 1, sin fe en el futuro no puedes sobrevivir. Tú has tenido malos momentos, tú has sufrido, yo he tenido malos momentos y sabes que los vamos a seguir teniendo. Pero si te das cuenta, usas tu fe, o no sé si le quieras decir fe, usas aquello que te hace seguir adelante, esa razón de vivir, la usas mucho más cuando estás sufriendo que cuando estás en momentos de alegría. Si no esperamos un futuro, desgraciadamente no vas a poder encontrar una razón hoy en el presente para seguir caminando hacia ese futuro. Y esto es lo que nos dice Viktor en este libro. Y como dicen por ahí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes que tener fe en el futuro, aunque estés sufriendo. Segundo aprendizaje de este libro es que en el sufrimiento hay valor. Y algo gracioso que hoy en día se nos dice como jóvenes, y se te dice a ti como joven, es que mereces ser feliz, que mereces toda la alegría del mundo, que mereces tener una vida de ensueños y mereces todo el mejor para ti, cuando la realidad es que también mereces pasar tristezas, también mereces pasar sufrimientos, también mereces sufrir, porque de eso se trata la vida. En la vida hay sufrimiento. ¿Quieres un ejemplo de cómo encontrar valor en el sufrimiento? ¿Por qué hay valor en el sufrimiento? Este libro.
Este video no sería posible si este libro no existiera, literalmente. Esta joya que tengo aquí no hubiera existido si Víctor no hubiera sido primeramente judío, si no hubiera sido capturado y llevado a ese campo de concentración, y si no hubiera él tenido una razón de salir y de vivir de ese campo de concentración. Este libro es un muy claro ejemplo de eso. Ahora, algo que dice este libro es que lo importante no es el sufrimiento, sino la capacidad que el hombre desarrolla ante ese sufrimiento. Porque también los sufrimientos de la vida nos enseñan quiénes somos y de qué somos capaces. Por eso es que el valor del sufrimiento no está en el mero acontecimiento o en el mero sufrimiento, sino en la persona que te conviertes cuando estás sufriendo y en la capacidad que tienes para sufrir. Y es por eso que, amigo mío, amiga mía, no rechaces jamás los sufrimientos que vienen hacia ti. Aunque te hagas para acá, te va a llegar. Aunque te hagas para acá, te va a llegar. No rechaces los sufrimientos, abrázalos, aunque duele, y duele mucho. Tercer aprendizaje de este libro. El sentido de la vida cambia constantemente, pero nunca cesa. Y aquí es cuando yo leí esto me empecé a relajar, me empecé a aliviar, porque a veces queremos que el sentido de la vida sea el mismo para siempre. Yo hoy tengo 24 años y el sentido de mi vida hoy es uno. Hoy tú tienes un sentido de vida diferente, pueden ser tus padres, puede ser tu familia, puedes sacar adelante a tu mamá que te crió solo, puede ser que tú salgas adelante para ayudar a otros, puede ser ayudar a tu barrio, pueden ser muchas cosas. Por eso es que el sentido de la vida cambia constantemente, pero nunca cesa. Y un ejemplo muy bueno que ponen en este libro es que es como si le preguntaras a un jugador de ajedrez profesional, campeón del mundo, ¿cuál es la mejor jugada para ganar ajedrez? Y la respuesta es simplemente no la hay. Depende del momento, depende de cómo se muevan las piezas, incluso depende de la personalidad del contrincante y de la personalidad del jugador de ajedrez, depende de muchas cosas. Por eso es que la mejor jugada de ajedrez no es la misma siempre, sino que cambia constantemente, pero aún así se gana. Y es por eso que el sentido de vida que tú tienes es irrepetible. Todos tenemos una misión irrepetible y también todos tenemos la oportunidad de aceptar esa misión o de no aceptarla. Por eso es que el sentido de la vida es irrepetible. Tu sentido de vida es irrepetible. Y mi mayor aprendizaje de este punto de que el sentido de la vida cambia constantemente lo deja muy claro en este libro y dice Víctor: no es que uno se pregunte cuál es el sentido de mi vida y perderse ahí, sino dejar que la vida te interrogue. Y dice que cuando tú tomas responsabilidad ante esa tarea enfrente de tu vida, las cosas van a comenzar a cambiar, porque ya no te vuelves una víctima, sino que te conviertes en una persona, un personaje en tu propia historia. Y algo también que se me hizo pero de verdad muy interesante es que menciona que los problemas de vacío existencial siempre, toda la vida han vivido y seguirán existiendo, pero que muchas veces esos vacíos existenciales no son producto de la psiquis, de la mente, sino que son producto de una insatisfacción espiritual. Y habla de cómo hoy en día hay muchos problemas en el espíritu, y así lo dice él, muchos problemas en el espíritu que se quieren tratar con psicólogos o con psiquiatras. Y es por eso que, aunque se atiendan con ellos, no se van a resolver, porque no son de la psiquis, son del espíritu. Y me gusta mucho cómo se hincapié en todo, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, porque en esos tres está el sentido de la vida. Y por eso, amigo, amiga, tu sentido de vida no va a ser el mismo hoy que en 5 años, va a cambiar constantemente, y eso es una buena noticia. Víctor nos enseña 3 fuentes para encontrarle sentido a la vida. La primera fuente es el amor, la segunda fuente es el sufrimiento, y la tercera fuente son tareas por realizar. Y para dejar más claro cada una de estas fuentes, quiero ir con el primero, con la fuente del amor, y voy a leer lo que escribió Frank acerca del amor. Dice, para que no haya ningún error y te dé curiosidad de leer este libro. Dice: el amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no la ama.
Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. Y más adelante habla de que cuando uno se entrega a una causa y cuando uno se entrega a una persona, es ahí cuando se empieza a ser más humano, por el amor. La segunda fuente de sentido para la vida, nos dice Víctor, que es el sufrimiento. Algo que no nos agrada y algo que no queremos como humanos. Queremos la mayor felicidad, alegría y placer y evitar el sufrimiento a toda costa. Pero algo bien interesante es que el sufrimiento, dice que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se encuentra un motivo o una razón, un propósito en ese sufrimiento. Pone el ejemplo de un psiquiatra que lo va a ver a él, bien chistoso, y que le dice que no puede con el sufrimiento de que su esposa haya pasado a la otra vida hace 2 años, y este hombre está sufriendo y sufriendo y sufriendo, y Víctor le dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiera muerto tu esposa y hubieras muerto tú? Y él le dice, mi esposa no lo hubiera soportado, estaría sufriendo. Y él le dice, entonces ¿no crees que a lo mejor tú le ahorraste a tu esposa ese sufrimiento de tu muerte? Y dice que este hombre se para, se levanta y se va. Y queda satisfecho y queda más en paz. ¿Por qué? Porque va a seguir sufriendo, porque no está su amada. Pero tiene un propósito de que sufra él y no ella. Y eso es muy interesante. Todo sufrimiento tiene una razón. Y cuando encontramos la razón de ese sufrimiento, vale la pena pasarlo. Y la tercera fuente para encontrar sentido en tu vida, nos dice Víctor, que es realizando tareas, realizando acciones. Simplemente habla de la responsabilidad de uno para ponerse en pie ante la vida y no dejar inconcluso lo que nos toca hacer. Haciendo esas 3 cosas, ten muy por seguro que vas a encontrar el sentido de tu vida hoy. El sentido de tu vida no te va a llegar de la noche a la mañana. No lo vas a encontrar en una caja de cereal. No va a ser así. El sentido de tu vida lo vas a encontrar cuando ames, cuando sufras y cuando no dejes tareas o acciones inconclusas para ti y para otros. Y es por eso que te recomiendo que leas esta joyita, este librazo. De verdad tiene años, pero nunca va a pasar de moda. Te lo recomiendo. Te dejo el link en mi descripción para que lo puedas comprar. Recomiendo que lo leas en pastita, es mucho mejor. Y suscríbete, dale like. Y si te gustó este video, nos vemos en los próximos videos semanales. No tengas miedo de sufrir, que todo vale la pena. Tu vida es digna de vivir. Bye.